Nosotros sentimos que esto se ha empezado a superar. Sí, últimamente la Corte Suprema ha empezado a decir estos son dos cosas distintas, que tienen fines diferentes, no hay ningún impedimento. El hecho de que una persona haya participado, haya ejercido su derecho a reparación en uno de los programas administrativos, no impide que esa misma persona exija a través de la justicia una indemnización civil, que estimamos en un avance. Otra debilidad que son típicas de todos los países, yo creo, las largas demoras, causas que se abrieron por primera vez. Estuve recién en este mismo. El último alegato del caso Alfonso Chanfrón, sacamos la cuenta por Erika que no era que 40 años del crimen, 40 años de causa. Ella fue una de las primeras personas que durante el dictadura insistió en interponer querella a la causa suya, que por su esposo que está desaparecido, los sobrevivieron 3 veces, le aplicaron amnistía 2 veces. Y Erika con una disciplina extraordinaria siempre logró que el caso se reactivara y recién se terminó. Pero hay causas que también tienen tanto o más tiempo recorrido y que todavía no se resuelven. Bajas penas, y hay la prescripción gradual, que como digo en nuestra versión del 2x1, aquí se dice que habiendo transcurrido tanto tiempo entre crimen y sentencia, no se desaparece la responsabilidad penal, pero sí se le baja sustancialmente la sentencia. Y eso fue lo que en un momento dado permitía que cuando empezaron a condenar, las condenas venían en primera instancia, es decir, el primer juez le aplica 30 años. Cuando llega a Suprema ya bajó a 5 años y medio. Y si es menos de 5 años un día, incluso no hay cárcel, no son penas aflictivas. Entonces, en un primer momento, 2/3 de las personas condenadas no fueron nunca a la cárcel. Eso se ha ido reduciendo, las penas han ido un poco en aumento, pero también todo esto ha sido un proceso de trabajar y y la famosa impunidad biológica, que de nuevo es algo muy compartido con acá, porque uno llega a tener causas que tuvimos una causa que terminó recién en la Suprema solamente con la indemnización civil, porque los 3 imputados penales criminales ya habían fallecido. Entonces la familia misma dice, vale, recién, si lo quitamos ahora, en las peticiones de indulto y las peticiones de beneficios interpenitenciarios de parte de los victimarios, y sobre aquello volveré, los victimarios victimizándose, diciendo nosotros somos presos políticos, y causas de desaparición que terminan exitosamente, entre comillas, y esa es como la famosa cosa en medicina de que la cirugía fue exitosa y el paciente murió, es decir, la causa termina por secuestro, condena, gente incluso van a la cárcel y la familia dice, ya, ¿y los restos? Ah, no, señora, si no hemos encontrado los restos. Pero, ¿cómo se? ¿Para qué faltó esto? No, mira, a mí me tocó resolver el secuestro, resolvimos el secuestro, pero allá por el resto no había. Y esto es un problema creciente en la medida que estamos recién terminando la causa del secuestro. Y ahí uno se da cuenta que los supuestos de todo sobre lo que iba o no a ocurrir una vez que las causas finalizaron no se cumplen. Y eso abre ocho discusiones que también voy a comentar. Específicamente en relación a sobrevivientes, que es un tema que nosotros nos han empezado a preocupar mayoritariamente en los últimos años, el desamparo absoluto en que están con respecto incluso a familiares de ejecutados y desaparecidos. Es terrible decir que es mejor ser familiar de un desaparecido que ser un sobreviviente, pero no existe ninguna institucionalidad en Chile que está encargado, cuya tarea es velar por los derechos de las y los sobrevivientes. Existe un programa de derechos humanos que actúa, pero solamente actúa en relación a familiares de víctimas desaparecidos y ejecutados. Hay un gran vacío en lo que el Estado ofrece, lo poco y nada que el Estado ofrece en materia de libertad, justicia y de apoyo a que las personas ejerzan sus derechos. Reconocimiento tardío y parcial. No fue sino hasta la segunda comisión, la verdad, la comisión Valles, que se realizó en 2004 con una segunda vuelta en 2011, que el Estado individualizó, reconoció en forma individual a las y los sobrevivientes de prisión política y tortura, declarando además los antecedentes de la misma comisión secretos durante 50 años, y de un secreto absoluto, secreto judicial, administrativo y público. Nadie, ni el presidente de la República, está autorizado a ver ningún antecedente de las verbales, y eso es muy restrictivo. No, es como un paso para atrás. Incluso respecto porque la Comisión Valles, que tomó lugar cuando había la garantía y nadie le interesaba causas, toda esa información fue para el tribunal.
de que tribunales después no hicieron nada de recursos de tribunales, pero todo esto fue evidencia para las causas. Ante la aprehensión de que tenemos justicia activa y causas activas y familiares y sobrevivientes activas, ¿qué es lo que se hizo con esta segunda? Secreto, absoluto. Ni los ministros, ni los jueces, ni nadie puede usar esta información. Ese hecho está bajo cuestionamiento actual y creo que ya ha empezado a cambiar un poco en el año que viene, va a ser superado de alguna manera. Pero esto fue, la pretensión era aislar esa introducción de verdad, privarle de cualquier efecto jurídico judicial. Hay abogados estatales solamente para la víctima ausente, como ya mencioné. El programa de derechos humanos ofrece asesoría jurídica, pero solamente a familiares, no a sobrevivientes. Las y los sobrevivientes que quieren hacer querellas por tortura están sujetos a todo tipo de trato invasivo. Tienen que ir al servicio médico legal, a realizar un examen físico para constatar lesiones respecto a una violencia sexual ocurrida hace 30 a 25 años. Entenderá que esto no tiene ninguna lógica. Bueno, no sé si, pero es una cosa bastante compleja y ciertamente una de las cosas que las y los sobrevivientes más rechazan. En los principios los jueces que no tenían mucha idea cómo tratar todo esto, cómo tratar las causas de tortura, cómo investigar, para diferenciar en las querellas masivas entre quienes sí y quienes no, pidieron un diagnóstico de así como se están así, los que tienen alguna expertise en el tema médico sabrán que no, así no funciona, todos tienen distintas maneras de resiliencia, etcétera, etcétera. Pero fue como una cosa muy burda que los ministros decían, si el que no tiene diagnóstico, entonces es que no, lo saco de la causa, y el que sí, es que sí. Entonces terminan diciendo, las oyentes diciendo, me están diciendo que están mintiendo. Dicen, casi que el Estado, la misma Comisión de la Verdad, el programa de la presidencia en salud, está todo constatado lo que me hicieron y ahora la persona me viene a decir que estoy inventando o que no sufrí lo suficiente porque no estoy lo suficientemente traumado. Tengo que contar otra vez la misma historia. O sea, ya lo conté, está en el Banco, está en el Graphic, está en el Price, está en el programa de salud, está en todos lados. ¿Por qué tengo que ir una que otra vez los careos en que se siente a la persona con el victimario? Si el juez estima que si hay historias que se contradicen, los jueces traen y lo sienten y dicen, aquí vamos a ver quién está contando. Es una especie de encuentro tipo gladiatorial que nada tiene que ver con la corrupción y la justicia y mucho tiene que ver con la deslegitimación. La figura jurídica de por sí es deficiente. La figura legal, la figura penal del tiempo de los hechos, que es la que se aplica, es de apremios ilegítimos, no se habla de tortura y tiene penas de por sí muy bajas. Entonces se empieza como a configurar este terrible como jerarquía, ¿ya? En que hay un círculo concéntrico al medio del cual está la desaparición. Luego viene la ejecución política en términos de cuáles son el tipo de violaciones que se ha tomado más en cuenta, sobre la cual se ha dicho debemos de hacer algo sobre aquello. Y si tú no estás en el primer círculo, lo tuyo queda un poco relegado para después. Y los sobrevivientes en el tercer círculo, y exilio, y otras categorías que no se ajustan, digamos, quedan bastante desamparados aún más. ¿Y qué es lo que la gente percibe, siente, reacciona a eso? Aquí una de las muchas cosas, y seguro que estos son muy conocidas también desde acá, que lo mío no cuenta, si a mí yo no quejo en las categorías del Estado. Siempre dicen, aquí no es, tienes que ir a la otra oficina, tienes que ir a la vuelta, ese otro programa, nosotros no nos hacemos cargo de esto, señora. Nosotros no nos hacemos cargo de los sobrevivientes. Si esta injusticia ya es tarde, están esperando que nos morimos. Cuando me vine ayer, el Instituto Nacional de Derechos Humanos estaba en toma con agrupación de presos políticos que llevan la cuenta de que son una cuarta parte de los sobrevivientes reconocidos, los que ya han fallecido, esperando que se subsanen algunas de las promesas para hacer algo respecto a sus derechos a justicia. En relación a los desaparecidos, no quiero morirme sin encontrarlo. Estoy seguro que esto, en qué países del mundo no hemos escuchado ese mismo sentimiento. A la vez, cuando sí hemos buscado desaparecidos, y también es un enorme tema del cual no vamos a hacer más que señalarlo ahora, pero hay gente que muy experimentada en este tema, críticas o temores relacionados con la búsqueda forense, que sé que en algunas partes también son compartidas acá,
Los errores, unos errores de identificación en relación con un caso específico en Chile, aunque no es el único, del PATI 29, la confianza cívica que se tiene o que los familiares tienen en los resultados científicos están muy todavía complicados por esos errores, a pesar de los muchos esfuerzos que se han hecho subsecuentemente, primero para subsanar los errores, pero dos, para trabajar de manera mucho más de cercanía, digamos, con la agrupación, porque es el Estado el que está realizando todas las operaciones de exhumación. La noción de que de alguna manera la misma búsqueda forense, y eso tiene que ver también con su modalidad judicial, desempodera nuevamente al familiar. Y eso tiene que ver con esa noción de que, una vez que se ve que una búsqueda se transforma en una exhumación, es decir, aquí si hay algo, ya todo para afuera, los familiares para afuera y un perímetro, porque esto ya es evidencia. Entonces no pueden estar aquí porque están contaminando la escena del crimen. Y esa es la palabra, es muy fuerte para el familiar escuchar esa noción de que yo soy un factor contaminante cuando estoy aquí buscando a mi hija. ¿Por qué? Porque las víctimas se transforman en evidencia, es el cuerpo del delito. Sin ese cuerpo no hay homicidio, por tanto, se tiene que prevenir contra toda posibilidad de que los abogados defensores pueden impugnar el proceso. Y los familiares se convierten en fuente de ADN. Su función es la exigencia, que tienen casi el deber de ir a ofrecer muestras y hacer todo lo que pueden, porque si no, están como de alguna manera en falta, y algunos al menos lo sienten como una presión. La defensa ha empezado a solicitar identificaciones, incluso en casos de imputados políticos en que la identificación no está en duda. Se ha transformado el mismo procedimiento forense que fue enviado como un aporte a la investigación, se ha transformado en otra fuente de dilación de parte de los abogados defensores. En los últimos años se han exhumado Salvador Allende, 3 veces, 2 o 3 veces, Pablo Neruda, varias veces, por razones que tienen que ver con causas de muerte. En algunos casos tienen más relevancia a la investigación, pero se ha empezado también en casos de ejecutado político sin particular connotación. La defensa dice, pero ¿cómo podemos saber que efectivamente el que está enterrado en el cementerio de Copiapó bajo el interés de Juan Pérez es uno Juan Pérez? Exigimos su exhumación y identificación por ADN, que es una manera también de dilatar y aumentar los costos de cada una de las investigaciones. Y por supuesto, porque la búsqueda forense rompe con el mito de la aparición con vida. Si yo acepto que realicen exhumaciones o donar muestras para un eventual hallazgo de esto, de alguna manera estoy aceptando que vivo se lo llevaron, vivo lo queremos, ya no es. Y tengo un amigo hermano desaparecido que dice que tienen escarbando en la tierra buscando huesos. Eso no es lo que yo pienso, no es lo que yo estoy buscando a mi hermano. No, estoy buscando esto. También sé que es un tema muy compartido. Entonces, el problema específico de la búsqueda judicial de desaparecidos, que es la única modalidad actualmente abierta en Chile, no estamos buscando por otros medios, sino a través de procesos judiciales, el de condenar sin encontrar, y el de que en esta modalidad no tenemos importantes hallazgos nuevos de restos desde el 2006. Pues está claro que algo se ha llegado a estancar en relación a la posibilidad de producir nuevos hallazgos de restos. Porque si pensamos en la desaparición como hemos empezado a decir que es como una serie de eventos, no es un solo evento, puede parecer obvio, pero al menos en Chile la desaparición empieza por un secuestro de una persona en la calle pública, en su casa, por agentes del Estado, agentes civiles. Luego puede suceder todos estos pasos, entra a un centro clandestino, su destino final y su inhumación ilegal, todo esto puede tomar lugar en 2 o 3 lugares diferentes. Hubo lo que se llama la operación, eufemísticamente el ejército denominó la operación retiro de televisores, en que vinieron a unos años después, cuando empezaron a aparecer los primeros restos de desaparecidos, se ordenó remover todas las fosas clandestinas y deshacerse de los restos. Entonces tienes una segunda desaparición, una segunda inhumación de restos, y la ubicación actual de una persona puede no tener nada mucho que ver tampoco con donde fueron inhumados en el primer momento. Entonces es perfectamente posible que la persona que hizo desaparecer en el estricto senso a la persona no sepa dónde está actualmente. También es muy posible que la persona que fue enviada como conscripto en el 78 a exhumar y volver a inhumar con una retroexcavadora no tiene idea de las identidades de las personas que ahí desenterró y volvió a enterrar.
Entonces, partir desde la víctima y el secuestro, para condenar por secuestro, no necesariamente te lleva al final de esta cadena. Esta cadena se puede romper en muchos momentos. Y ahí es donde la causa puede terminar y no hayamos hecho, que es lo que nos está sucediendo. Tenemos a la vez unos pocos hallazgos fortuitos o hallazgos en base a información de estos mismos conflictos que nos permiten ubicar un universo semicerrado de restos en que tenemos idea de quién pueden ser, y ahí la tarea es identificar a ciertos. Entonces, de alguna manera, desde estos dos puntos, tratar de unir los esfuerzos y conectar las identidades de víctimas con los restos. Pero la noción de generar más hallazgos de restos es algo que nos preocupa mucho actualmente. Otra cosa que nos preocupa, y creo que muchos también nos estamos dando cuenta, es que no se ha pensado mucho en la post-entrega. Se piensa en la entrega de restos como la parte final de que esto ya es todo, esto es lo que busqué toda mi vida, por ende me viene, me identifican bien, se entrega, se hace un programa, se hace todo con la debida ceremonia y protocolo, y al 8 días la persona queda un poco descolocada de nuevo, construyendo un nuevo proyecto de vida y una identidad que ya no tiene que ver con ser madre de un desaparecido. Porque esta búsqueda terminó, pero no estoy feliz, pero estoy feliz, pero estás bien, no estoy bien, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Y como todos los programas y los acompañamientos están pensados en función a esa búsqueda, tenemos ahí una preocupación que no la hemos sabido todavía, no estamos terminando, ¿no? Entonces, las preguntas actuales son respecto a eso, si es posible mejorar la búsqueda, es decir, es posible hallar más personas si no queremos conceder inmunidad, así le saben. Y es una pregunta políticamente muy tóxica, pero tenemos que hacerlo, porque hay exigencias muy encontradas al respecto. Uno es no ceder y no dar inmunidad y no dar beneficios y no dar ninguna cosa a los perpetradores, y otro es la de encontrar a todas las personas. Y cómo lo hacemos de una manera que no terminamos construyendo un incentivo perverso en que para el victimario es mejor haber cometido desaparición que haber cometido ejecución. ¿Por qué? Porque ahí tengo un canje, tengo un capital, una información que puedo ofrecer y exigir que me den algo a cambio. Es un dilema ético y moral y de todo. Estamos como muy menores, que voy a saltar mucho a esto y decir que la pregunta de que cuánto ha servido todo esto y para qué ha servido es una pregunta también que creo que todos podemos hacernos. Hemos generado sí un universo de profesionales que hoy por hoy sí, generaciones nuevas de profesionales que están dedicados a esto y a través de ellos dedicados también, yo creo, a construir instituciones estatales mejores, con mayor conciencia de derechos humanos hacia el futuro, y en ese sentido lo veo como algo muy positivo para una garantía de no repetición. Algo de reconocimiento, algo de repudio social sobre todo esto se ha generado incluso desde un gobierno de derecha. Esto puede parecer bastante inofensivo, no sé, pero para Chile esto fue, para 40 años del golpe le toca al presidente de derecha, primero que hizo la transición, presidirlo, y que diga esto, que puede parecer no gran cosa, pero para nosotros fue bastante, digamos, y costó mucho conseguirlo. Pero, y siempre hay peros. A la vez tenemos la carretera austral General Augusto Pinochet, todavía muy bonito a todo lo largo de la carretera austral, que es bastante larga, se puede leer aquello. No hemos logrado limpiar, digamos, la imagen del dictador de los espacios públicos. Todavía está claro que hay un pacto de silencio, que hay información al interior de la Fuerza Armada que no se logra sacar, no se ha logrado echar mano a los archivos militares ni desclasificarlos. Y a Chile le gusta mucho como sacar todo provecho que puede de la imagen de estar haciendo cosas, pero la realidad siempre es mucho más parcial, siempre es mucho más precaria. El grupo de trabajo de la ONU, sus recomendaciones sobre desaparición forzada del 2013, lo volvimos a desempolvar el año pasado, juntamos a las instituciones relevantes y dijimos, oye, estos, ¿alguien los ha visto? Nadie los había visto, nadie había hecho nada y están todos penas leves. Y ahora, eso sí es el cada momento, que no se pone termino. Y creo que aquí va a haber cosas que no reconocemos. Las quejas de los pocos son casi 100 personas quienes han pasado en algún momento por la cárcel nacional de estos delitos. Es la mayoría por una cárcel, que se llama Punta Beuco,
que son dependencia militar, y yo quisiera vivir en esa cárcel porque es más bonita que mi casa, a pesar del cual no están conformes los pobres que están ahí. Se consideran presos políticos, como puedes observar. Son cárceles, según ellos, sin beneficios ni derechos, como se puede ver, al final la realidad es otra. Estos son algunas de las dependencias: el jardín muy bonito, un living, un hospital de muy buenas condiciones, mejores que casi todas las clínicas públicas que yo conozco. El Instituto Nacional de Derechos Humanos hizo una visita, encontró que las condiciones eran óptimas. La piscina no la vieron, la cancha de tenis. El colegio médico fue a visitar, preocupado por esta misma denuncia de que hay enfermos criminales que están muriéndose ahí en condiciones muy, según ellos, deficientes. Los representantes del colegio médico no pudieron entrar, todo eso fue la semana pasada, y llegaron y estaban ahí esperando para el control, para entrar. Observaron mucha gente entrando con bultos, con mochilas, y dije, oye, ¿qué pasa? No, son familiares, pero están entrando sin permisión. Sí, porque hay fiesta. Ay, ¿y cuál es la fiesta? No, estamos haciendo las Olimpiadas. Las Olimpiadas de Punta Peluco. O sea, estos pobres ancianos que no están en buenas condiciones de salud, pero sí estaban compitiendo en todo tipo de eventos deportivos con la asistencia de sus familiares, como digo, sin las decisiones que siempre digo. Y el colegio médico no pudo entrar para constatar las condiciones de salud. Entonces, esto es bastante absurdo, digamos, en relación a aquello. Y el otro tema del momento son las pensiones, que se ha empezado a remarcar que estos señores condenados por crímenes de nacionalidad retienen su grado y por tanto sus pensiones militares. El rango de las pensiones, no tengo la conversión, pero no importa, un referente es que las pensiones valen, es decir, la pensión del sobreviviente, 120.000 pesos al mes. Las pensiones para los perpetradores condenados en última instancia por crímenes de nacionalidad, empiezan en 10 veces de aquello y van subiendo de ahí. Y todos tienen un aumento, los que fueron parte de la DINA, es decir, la asociación ilícita que se dedicó básicamente a desaparecer y torturar, ellos tienen un aumento específico por PTSD, porque los pobres viven con mucho estrés por todo lo que les tocó vivir. Eso. Y esas son mis preguntas. Pero bueno, son preguntas que buscan los niños, es decir, esto, ¿quién sacamos y limpio todo esto? Digamos? Pero yo creo que es ahí donde debería ayudarnos a eso. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, gracias nuevamente. A ustedes. Bueno, gracias Emilio, Kat, es un placer poder estar con ustedes esta tarde. Primero me disculpo porque estoy anticipado y un poco tratar de hablar lo más claro que sea posible. No tengo una presentación tan estructurada como la de Kat, pero sí habíamos discutido antes ciertos ejes en torno a la pregunta por los modos en los que Argentina y Chile habían abrazado la cuestión de la responsabilidad por los crímenes del terrorismo de Estado. Diría en general que hay algunos problemas iniciales que son similares en cuanto al tratamiento que tuvo entre nosotros. En particular plantear siempre que la primera pregunta frente a la posibilidad de perseguir los crímenes era la de su viabilidad jurídica. Argentina, como Chile, también tuvo que enfrentar al inicio de los tiempos la pregunta por la amnistía. Nosotros hay dos pasos. En principio la autoamnistía que dictó la última junta militar, entre el 76 y el 83, formaron 4 juntas militares. La última de ellas, que de alguna manera participa de la transición hacia el régimen democrático, dictó un decreto de autoamnistía, decreto que fue durante la primera gestión del presidente, el primer presidente democrático, que inaugura así un ciclo de décadas de elecciones democráticas, sobrepasado o dejado sin efecto por una ley del Congreso. Entonces, es una ley del Congreso democrático, de un Congreso democrático joven,
el futuro incierto. Una nota en las primeras medidas en la transición argentina, que son todas medidas adoptadas posiblemente con un horizonte de sustentabilidad muy frágil. Pero bueno, lo cierto es que entre otras medidas hay una decisión que es la de juzgar también imputados por su participación en la dictadura. Y esto un poco pone, yo creo, el acento en una caracterización del primer conjunto de medidas de la transición, que es, creo yo, que es bien indicativo de la fragilidad del momento. Una transición, esto Kat y otros saben más acerca de cómo caracterizar estos procesos, pero creo que podríamos coincidir en que no se trató el caso argentino de una transición relativa debilidad, relativa relativo condicionamiento por parte del régimen saliente. De allí que los primeros desafíos sean consolidar esa idea. Entiendo yo, me parece que es una manera interesante de pensar el caso argentino. Las dos medidas emblemáticas de ese momento son la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparición Forzada de Personas, que luego en su actuar efectivo terminó ampliando su espectro y siendo de alguna manera un documento, el fruto de una investigación documentada acerca de lo que fueron las atrocidades del plan sistemático que operó contra la población civil entre nosotros, y el juicio de los principales líderes, posiblemente el juicio de las juntas. Esto que les decía de las primeras juntas, con cierto andamiaje teórico detrás. ¿Sí? Hay siempre una pregunta difícil de, bueno, ¿a quién juzgar? Si uno va por todos los responsables, en contextos frágiles, hay en todo caso como está más en perspectiva incluso abogadil o de fiscal, si se quiere, sencillamente no se puede. El equilibrio de fuerzas no alcanza para allá. Digo, esto es algo discutible porque es tanto discutible éticamente como por supuesto es discutible en términos concretos si efectivamente la correlación de fuerzas está siendo adecuadamente interpretada. Pero en general se acepta que uno no puede perseguir todo, si quiere hacer un salto en orden en el tiempo. Las discusiones actuales acerca de arrepentidos, de naciones premiadas o cualquier otro tipo de negociación a cambio de viabilizar la persecución penal respecto a algunos, es un problema que tiene cualquier formato de persecución penal. En algún punto es, si se decide perseguir penalmente una serie de comportamientos, hay un dilema que es con qué se va a hacer, a quiénes perseguir y con qué herramientas uno va a poder perseguir eso. La foto, o por lo menos bajo su mejor luz, la idea en el 83 era primero intentar fomentar una especie de autodepuración por las propias Fuerzas Armadas, derogando la amnistía por parte del Congreso, pero dejando en poder de la justicia militar el llevar adelante los enjuiciamientos. Como esto estaba trancado y no avanzaba hacia ningún escenario de persecución real y en definitiva terminar construyendo una situación de impunidad de facto, hay una nueva ley del Congreso que lo que hizo es permitirle a la Cámara Federal abocarse, es decir, saltear la intervención de la justicia militar ante la sostenida inacción que tenía en esta expectativa que había de depuración. Y esto es lo que en definitiva es el prolegómeno y lo que genera el conocido juicio de la Junta contra los 9 titulares de la Junta. La otra medida de estas características, creo yo, más ejemplar de la verdad, fue el trabajo de la CONADEP, que nutrió de alguna manera la labor judicial, de alguna manera una descripción de cierta sistematicidad de la práctica estatal que está reflejada de un modo consistente en ambos documentos de ese momento, con sus bemoles y todas las discusiones que hay al respecto, pero de alguna manera consolidar una especie de saber colectivo acerca de precisamente la sistematicidad de la práctica estatal. Si alguna duda había o si algún grupo interesado alguna chance tenía de sembrar la hipótesis de que habían sido casos aislados, de que no se trató de una práctica estatal, de que en realidad no respondía a un plan de persecución sino a alguna otra razón, con sus defectos, yo creo que estos dos documentos de esa joven democracia, o sea, el informe de la CONADEP y la sentencia
contra los militares de alguna manera sentó las bases de una comprensión colectiva que es bastante fundante de el modo dominante en el que se entiende este asunto desde entonces y hasta hoy, por lo menos por todas las fuerzas democráticas. Y esto ha sido, así como señalaba Kat al final, una filmina donde dice, bueno, quizás de algunos actores políticos que pueden estar un poco más alejados de cierta idea de avance de la persecución, hay como ciertos límites fijados por una conciencia colectiva forjada sobre la base de este conocimiento. Yo diría como foto de ese primer momento que estas dos herramientas de alguna manera generaron una matriz útil al entendimiento colectivo de qué pasó en esos años. La nota distintiva ahí es que hubo una práctica estatal de persecución contra determinados grupos políticos, contra los integrantes de esos grupos políticos, y esto quedó de alguna manera establecido. Inmediatamente hasta acá esto podría parecer un plan, es decir, es una democracia que arranca débil, logra dar algunos primeros pasos, anula una autoamnistía, permite que un tribunal civil se aboque por encima de la jurisdicción militar, produce un informe de la verdad, produce un juicio emblemático contra el expresidente, contra 3 expresidentes, con las 3 juntas militares anteriores. Esto tuvo corta vida en el diseño institucional porque en los años 86 y 87 y un poco más tarde 89-90 con los indultos, lo que hay es un goteo de normas de impunidad que terminan de alguna manera a ese intento que no era expansivo, que claramente no era una planificación de persecución penal exhaustiva, sino selectiva respecto de ciertos máximos líderes. Eso era dada primero por la ley de punto final, y prácticamente casos son presiones de los grupos afectados. Si no tuviera que vuelta, yo soy abogado, no es mi saber específico explicar esas causalidades con todo el rigor que merecerían, pero a grandes rasgos lo que ocurre es que quienes eran objeto de persecución o quienes tenían un interés en frenar esa persecución, fundamentalmente integrantes o cercanos a las Fuerzas Armadas que habían estado comprometidos con ese proceso, son los que traban paulatinamente y cada vez con mayor ímpetu la posibilidad de que avancen los juicios. El punto final estableció un plazo de 60 días, luego del cual ya no era posible iniciar nuevas causas. Esto, sin embargo, funcionó más como una especie de boomerang, y lo que hubo es, en lugar de un cierre de las causas, una urgencia por parte de quienes estaban interesados en la persecución por presentar más casos. Se abrió en poco tiempo, centenares de casos fueron abiertos en ese momento, y en el 87 el famoso alzamiento de Semana Santa y demás, que termina con la ley de obediencia de vida, que técnicamente lo que hace es establecer que aquellos rangos militares y de fuerzas de seguridad por debajo de cierto rango habían actuado en cumplimiento de órdenes, y esto en consecuencia para el derecho penal significaba la imposibilidad de seguir adelante con el proceso. En los hechos, esa ley podría haber sido interpretada en el sentido de acreditar en cada caso lo ocurrido y determinar al final del proceso si había habido una actuación amparada o no por la obediencia de vida, por el Instituto de la Obediencia de Vida. En la práctica lo que ocurrió es que la justicia mayoritariamente leyó, yo creo que correctamente, que el equilibrio de fuerzas había inclinado la balanza a favor de quienes no querían que el proceso de justicia avanzara, y se cerraron masivamente los casos. El verdadero, esto alguna vez se ha dicho con estas palabras, pues la ley de obediencia de vida operó en definitiva como el auténtico punto final. Si algo terminó. Dejaba la ley de obediencia de vida de todas maneras algunas fisuras en algunos casos, pero que muy esforzadamente algunos mantuvieron. Y esto termina, o por lo menos este primer ciclo es durante la presidencia de Menem, luego de las elecciones del 89, con una serie de indultos, y aquí ya a los pocos procesados que quedaban, que no habían sido alcanzados por las disposiciones de la ley de obediencia de vida, y más aún a algunos de los condenados. Como un semestre o un año corto donde hay sucesivamente, a través de los meses,
decretos de indulto y que en definitiva lo que generan una clausura absoluta de toda posibilidad de persecución penal. Mínima dirección con esto. El gobierno de Alfonsín, en 2 decretos, en aquel momento el cuerpo fiscal dependía del Poder Ejecutivo, los 2 decretos sucesivos que ordenan la persecución, ordenan por un lado el enjuiciamiento de las autoridades públicas a cargo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, pero por otro lado ordenó también la investigación de algunos integrantes de fuerzas o de grupos armados, montoneros y las cúpulas. Esto, yo diría tanto simbólicamente como en cuanto a su magnitud jurídica, la vida jurídica, por la cantidad, por la envergadura, por el peso que tuvo la CONADEP y el juicio a los comandantes, estos juicios a las cúpulas de los movimientos armados no fueron significativos o no eran significativos en cuanto a la definición de una política estatal, que se veía claramente en la dirección de apuntarle a las máximas responsabilidades estatales. Sin embargo, 89-90 los indultos también alcanzaron a las personas que estaban imputadas en virtud de este decreto, con lo cual lo dejo abierto. Si alguna equiparación hubo en estos decretos que de inicio a la persecución, la misma, cualquiera que haya sido, la misma de alguna manera reflejaron los decretos de indulto. Cierto es que los 90 nos dejó un panorama de justicia penal sellada. Ya no había nada en el panorama jurídico para responder a los crímenes del terrorismo de Estado. Y esto de alguna manera cierra lo que yo diría como un primer ciclo para entender. La primera parte, parece que había, en el contexto de la transición pactada, una transición débil, un cierto plan, y es un plan que se va desmoronando y desgajando hasta los 90. Como fechas arbitrarias, uno diría, a partir de ese momento empieza una especie de segundo ciclo de persecuciones penales, que con el impulso de gran parte de los afectados, de organizaciones de la sociedad civil, fundamentalmente, empieza un goteo de medidas, ahora muchas de ellas dirigidas a cuestionar la impunidad. Entonces se corre un poco el eje, sobre todo en los primeros momentos. Ya no pasa a ser el foco de la atención el crimen, propiamente dicho, o el autor, sino su impunidad. De alguna manera, este cierre forzado de lo que era el plan primigenio acerca de cómo encarar el horror de la dictadura, forjó una agenda y forzó crear nuevas herramientas y de alguna manera nuevas conceptualizaciones acerca no ya ahora del horror de los crímenes, sino de lo inaceptable que podría resultar cerrar de esa manera la respuesta estatal frente a los crímenes. Hay muchos esfuerzos, de vuelta se parece mucho al caso chileno, coyunturalmente van apareciendo distintas medidas, todas buscadas a tratar de fisurar de alguna manera, de encontrar endijas y grietas en el mapa de la impunidad para lograr de alguna forma romper. Y aparecen estas construcciones de imprescriptibilidad, de inconstitucionalidad, de una discusión acerca de la legitimidad de las leyes de obediencia debida, punto final, y de los indultos. Esto va a cuajar recién una década más tarde. De alguna manera. Hay episodios en el medio. Emblemáticamente, en 1998 se derogaron las leyes de obediencia debida, punto final. El Congreso argentino vota algo distinto a lo que votó en el 87, pero lo cierto es que la derogación no tiene efectos jurídicos finales. Era así una derogación que significaba de alguna manera una crítica política a lo que había sido la ley anterior, pero que no tenía en los hechos ningún impacto todavía sobre la situación de las personas imputadas, que todavía podían ampararse en virtud del ahora muy en boga principio de la ley penal más benigna, en la ley, en las leyes de obediencia civil penal que habían regido en algún punto previo. Los juicios por la verdad aparecen en el 95. ¿Fue en el 98 o en el 2003 que se anula? Las derogaciones del 98. En el 2003 hay una anulación. Porque precisamente en el 2003 lo que se busca es que la derogación que no tenía efectos
se buscó dar algún instrumento jurídico que permitiera reabrir los juicios, y esta idea de que el Congreso anulara su propia legislación. El nombre es medio extraño. Lo sustantivo es si una ley existe en ordenamiento jurídico o si una ley, si sus efectos de alguna manera tienen que ser desterrados también. La idea de la anulación lo que encierra es una noción según la cual todo aquello que se haya obrado al abrigo de esa ley tampoco vale. Esto ocurre cuando el derecho alguien dice que algo es nulo. Hay unas terminologías espantosas, pero en general la noción fuerte es si algo sencillamente se cambia o si deja de regir, o si además de eso de alguna manera se repudian todos los actos generados al abrigo de esa ley. Desaparece la ley. Lo usual es que los actos cumplidos al abrigo de una ley valgan con independencia de si esa ley luego cambie. Esta es la regla. Y es extraño, fue extraño, que por eso Argentino dijera que actos ejercidos al abrigo de lo que el propio Congreso dijo en algún momento, luego el propio Congreso dijera que ya no tenían valor. Sin embargo, esto aparece fuerte recién en el 2003. La década del 90 es una década de hurgar en las grietas. Tenemos la ley de derogación, los juicios por la verdad, juicios sin dientes. Se investigaba al responsable, pero nadie iba a ir preso. Pero sin embargo se hacían las audiencias y había una especie de enjuiciamiento de investigación simbólica de estas situaciones. Y emblemáticamente en el año 92 hay informes de la Comisión el número 2892 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que declaró que las leyes de impunidad argentinas eran contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ese informe fue de alguna manera fogoneado, impulsado por víctimas, se consiguió, la comisión hizo su pronunciamiento y estuvo ahí como latente por muchos años, hasta que luego iba a pasar a tener una importancia central en nuestra consideración de este asunto. Le agregué una notita con esto también. En plena dictadura, en el 79, no sé si hay parangón o no en Chile, por esta relación con el sistema interamericano de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano de la OEA. Todo país signatario de la Carta de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, de alguna manera reconoce que uno de sus órganos con competencias políticas en materia de derechos humanos es la Comisión Interamericana. Existe además un pacto, el Pacto de San José de Costa Rica, técnicamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que le da a esa misma comisión facultades específicas para el tratamiento de casos individuales contra decisiones del Estado Nacional. Una especie de órgano supranacional que puede revisar o hacer recomendaciones o señalamientos respecto al accionar de los estados que son parte. El punto es este: en el 79 vino la comisión cuando todavía Argentina no había firmado el Pacto de San José de Costa Rica. Y la comisión hizo una visita de fuerte impacto simbólico y de fuerte impacto para los familiares, porque fue de alguna manera unos primeros reconocimientos, no el primero, de algún contenido estatal respecto a la sistematicidad de la represión. Hay un informe muy duro sobre la situación de los derechos humanos en Argentina del año 1980. Por supuesto, el gobierno militar lo prohibió su difusión, pero eso permitió visibilizar en el exterior y darle algún tipo de anclaje a los grupos que aquí peleaban por terminar con la dictadura en cuanto a la credibilidad de lo que estaban diciendo, que de vuelta el eje es la sistematicidad, que se trataba efectivamente de un plan estatal de exterminio de ciertos grupos. Yo por eso tiene algún color cuando en el 92 nuevamente la Comunidad de Derechos Humanos en Argentina busca este informe de la Comisión Interamericana y ahora les cuento un poco de vuelta, pero vuelve otra vez el sistema interamericano a ser importante para nosotros a partir del 2005, cuando la Corte Suprema ya dicta el fallo Simón y dicta y señala que son inconstitucionales las leyes de obediencia debida, punto final, y abre con eso
ahora sí ya definitivamente, luego de ese periodo de agrietamiento, la posibilidad jurídica de avanzar con los juicios. El gobierno de Alfonsín, otra de las cosas que hizo, esa nota tan emblemática como nosotros, fue firmar una serie de tratados de derechos humanos. Si se fijan en la Constitución, porque muchos de esos ahora tienen jerarquía constitucional, la fecha de ratificación por parte de Argentina, tortura, Convención Internacional de Derechos Humanos y otros, tienen fecha de ratificación en el 86. ¿No? Tenemos, por lo menos en el plano jurídico, o ha sido siempre una especie de muleta democrática del sistema interamericano, donde cada vez se intentó reforzar de alguna manera un camino, es decir, la institucionalidad, el respeto a derechos individuales. Hubo algún tipo de apelación al sistema interamericano. La visita del 79 es esto, la ratificación de los pactos es esto, el informe del 28 del 92 participa en lo mismo, y en el 94 las constituyentes que participaron en el 94, yo creo que no es temerario pensar que ya tenían en mente de alguna manera la idea de que ubicando a estos instrumentos, el informe 28-92 era conocido y existía una especie de ADN más simbólico fuerte por la visita de la Comisión del 79. Entonces, elevar a rango constitucional la Convención Americana sobre Derechos Humanos de alguna manera buscaba, quizá no conscientemente o no tan conscientemente, pero era ya en la herramental jurídico, poner una norma que iba a tener un potencial a futuro, que era discutir leyes de rango de ley con una norma que iba a ser la Convención Americana y otros instrumentos de derechos humanos que iban a tener rango constitucional. De alguna manera eso terminó siendo un cambio institucional de suma trascendencia al momento de definir por qué vía reabrir la persecución penal clausurada en los 90. Los otros años críticos son 2001, es la primera decisión del juez Cavallo, el caso Poblete, así, donde declara un juez por primera vez, con argumentos, entre otros, similares a los que había utilizado la Comisión Interamericana en su informe 28-92, y alegando fuertemente que esa jurisprudencia interamericana y que las obligaciones internacionales del Estado argentino exigían a no tolerar la impunidad por estos crímenes. 2001 es, decía, el caso Poblete, 2003 hay un cambio de administración y nuevamente ahí empieza a haber una serie de nuevos instrumentos legales y normativos para terminar de definir este giro. Ahí aparece la ley de nulidad de las leyes de evidencia de vida y punto final, y 2 años después de sancionada esta ley, en 2005 la Corte dicta el fallo Simón. El fallo Simón es el que en el 2001 Cavallo declaró por primera vez la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad de las leyes. En el 2003 hubo una ley que de alguna manera significó respaldo político, esa solución puede decir que eran nulas las leyes efectivamente, y en el 2005 la Corte de alguna manera refrenda estas dos cuestiones y habilita ahí sí una serie de procesos penales que es el escenario en el cual estamos hoy, o sea, donde pasamos de un plan inicial a un plan de combate contra la impunidad o de discusión en torno a la justicia de la impunidad. Allá donde lo que se discutiera si era justo cerrar la impunidad en ese periodo. Y esa discusión de alguna manera, en 2003, 2005, fines de los 90, se termina inclinando a favor de que se trata de una política de Estado, de un contrato social, como a veces dice el presidente de la Corte, o expresiones que quieran, de la persecución de la justicia por estos hechos, que se genera el escenario en el que estamos ahora. Claro, en los momentos iniciales los problemas eran, ya voy como acercándome a la cuestión actual, eran ordenar esos juicios, identificar qué casos eran, cuáles podían hacer, cuál de las discusiones, cuál debería ser el primer caso a llevar a juicio, de alguna manera volver a aceitar un aparato judicial que estaba obligado en la persecución de esos crímenes. Esto, de alguna forma, durante los últimos 10 años, se fue llevando adelante, y ahora no recuerdo los números exactos, pero hablamos hoy de miles de procesos penales, alrededor de 500, 600 condenas ya dictadas, en fin, un escenario que en el 2001 hubiera sido tal vez impensado, pero que en el 2015 es la foto que nos entrega hoy la justicia, y todavía hoy, porque sigue habiendo
juicios en marcha, se siguen elevando causas a juicio, y esta es un poco la situación en la que estamos actualmente. Voy ahora a dos o tres situaciones que se están planteando ahora, solo para cerrar un poco y dejar también algunos interrogantes como los que quería acá. Claro, el paso del tiempo genera ahora que tenemos tipos de preguntas distintas acerca de qué hacer. Por eso, superar aquellas iniciales acerca de eso, son hechos que se pueden amnistiar. Esta discusión entre nosotros ya está de algún modo saldada. Pero el problema es cómo seguir adelante con estos 2000 procesos que están abiertos y cómo abrazar de alguna manera y atender adecuadamente a los problemas que trae la consideración más sofisticada y cercana de cada una de estas situaciones. Por ejemplo, apareció durante la sucesión de juicios que se fueron haciendo el tema de la violencia sexual en centros clandestinos de detención, que ese era un tema de alguna manera sublimado en los 80 por el recorte que había, tratar de expresar otra cosa para la actividad pública. Básicamente la foto fuerte de los 80 era mostrar que incluso alguien como Videla tenía que enfrentar a los tribunales civiles. Superada esa primera instancia simbólica, aparecen otro tipo de consideraciones, y cuando hay un vuelco hacia la consideración más específica y más masiva de casos, empiezan a aparecer historias o problemáticas invisibilizadas en aquellas primeras síntesis, o cuando la discusión solo era torcer la impunidad. Cuando se decide juzgar masivamente, empiezan a aparecer otros problemas. Menciono ese caso como tantos otros, pero bueno, es un dilema si visibilizar esos casos como casos de tortura o de violencia sexual o de femicidio, diríamos hoy. Hay cuestiones, hay algunas cuestiones técnicas, un delito que se llama de instancia privada. Es decir, son delitos que requieren, son cometidos de ordinario, que la persona afectada acepte que va a haber una investigación penal respecto de ello. En los casos del terrorismo de Estado, el tema es que había muchas víctimas que ya habían fallecido. Se generaban dilemas acerca de, por ejemplo, cómo sortear ese problema, de que no había instancia privada. Algunos postulaban que entonces la consideración de como tortura permitía hacerlo porque la tortura no requiere ese consentimiento inicial de la víctima. Otros entendieron que hablar de tortura invisibilizaba la auténtica intención que había tenido la agresión, que en todo caso lo que había que hacer era generar alguna idea superadora respecto de qué puede implicar la instancia privada, por ejemplo, presumiendo que la víctima falleció, o entendiendo que se buscaron leyes de impunidad. Esa instancia no se promovió porque era de la víctima que por mencionar solo un ejemplo de cómo apareció una filigrana mucho más sofisticada de problemas. De esto menciono ahora, quiero dos notas muy generales respecto a eso. En todos los casos, la Corte Suprema de alguna manera acompañó las políticas del Ejecutivo en esta materia. El juicio de la Junta distinto, la Corte claramente en la definición que ha dado hasta el momento de estos asuntos. ¿Sí? El primero en su caso se llama Fontevecchia, no sé si lo escucharon. Fontevecchia es el escritor del diario Perfil. Es un caso que había recibido, el Estado argentino había recibido una condena por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a raíz de que se le impuso a la editorial Perfil una multa, una sanción económica por la publicación de fotos de hijos no reconocidos entonces de quien era presidente Carlos Menem. Es un caso de libertad de expresión. ¿Por qué o no debería responsabilizar su medio cuando informa algo acerca de figuras públicas y cuando son asuntos de interés público? La justicia argentina dijo, la revista paga. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo, la libertad de expresión vale más, esa condena es injusta. Cuando ese caso vuelve al Estado argentino, lo digo muy sintéticamente, la Corte Argentina, por medio de una mirada muy opuesta a la forma en la que termina resolviendo el caso, pero bueno, lo cierto es que se inclina por una posición en la cual
algo que respeta pero no cumple. Y sin poner en crisis la autoridad de la Corte Interamericana para decir algo acerca del accionar argentino, termina interpretando que lo que le pedía en particular, que era revocar un fallo, era algo que la Corte Suprema Argentina no podía hacer. Daría por una discusión más larga. Acá el punto importante para mí es, esto sin dudas no es el mismo lenguaje que la Corte tenía en años anteriores acerca de la obligatoriedad de observar la jurisprudencia interamericana. Caso Simón, por ejemplo, reposa fuertemente en lo que la Corte Interamericana dijo en el caso Barrios Alto, cuando anuló los decretos de amnistía de Fujimori. Entonces, hay mucho lenguaje en nuestra Corte, en constituciones anteriores, fuertemente apoyado en la obligatoriedad que teníamos que darle a este órgano jurisdiccional internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fontevecchia claramente hay un viraje en ese sentido y hay, no es un quiebre, pero hay una ruptura donde el lenguaje es mucho más cauteloso, y lo cierto es que en el caso concreto la decisión es no ejecutar uno de los puntos que el fallo Fontevecchia traía. Hay otro caso que se llama Villamil. Digo los temas muy genéricamente, son cuestiones de imprescriptibilidad de las acciones civiles, parecía lo que señalaba Kat antes. Claro, el proceso penal busca fundamentalmente la imputación a una persona de un hecho que la ley del Estado considera que es un crimen. Fallecida esa persona, el proceso penal no tiene otra razón de ser. Entonces, en este momento de la historia, en cambio, cobra algún interés pensar entonces en clave de responsabilidad civil, donde quizá deban responder otro tipo de entidades, no personas físicas. El ejemplo más característico de esto es empresas que pueden haber participado de alguna manera en las acciones represivas del Estado. Y ahí hay un degradé de casos que corresponderá a discutirse mucho, desde el aliento específico y el apoyo directo hasta colaboraciones temerosas o la simple no ruptura de lazos comerciales con el Estado, ¿sí? El rol de los actores privados societarios respecto al mismo Estado es variable, hay muchísimos casos, pero lo cierto es que el paso del tiempo nos genera las situaciones de impunidad de hecho o de distorsión de lo que era el plan inicial de los 80. Si la idea era apuntarle a las cúpulas máximas, el paso del tiempo te fuerza a concentrarte en los eslabones menores de la cadena, porque en fuerzas jerarquizadas, con ascensos anuales, etcétera, etcétera, en general las personas de mayor rango al momento de los hechos hoy ya fallecieron, y personas que hoy son de una cierta edad no tenían tanta relevancia en la cadena de mando, con lo cual mantener activo la política de persecución total hoy genera por lo menos ese dilema. Seguro les planteo un esquema de percepción que no es el mismo que se tuvo en mente al inicio de los 80, sumado al hecho que los decesos o la imposibilidad a veces por sensibilidad, lo que fuera, de seguir adelante con los procesos, puede generar este interés por explorar otras vías de reparación o de reconocimiento de lo ocurrido. Bueno, lo cierto es que en Villamil, a pesar de que el Código Civil dice que las acciones correspondientes a crímenes contra la humanidad son imprescriptibles, tiene un criterio un poco más restrictivo. Ahí no es que rompe una doctrina, porque se apoya en fallos anteriores de la Corte que venían teniendo este criterio, pero la Corte Suprema Argentina había venido progresivamente ampliando los plazos de prescripción de acciones civiles. De alguna manera este fallo lo que no hace es tomar la oportunidad para mantener ese camino y señala un criterio donde, dicho, estoy simplificando quizá demasiado, pero bueno, para que los criminales que prescriban, las acciones civiles prescriben. Y esto genera un escenario entonces distinto frente a un montón de cuestiones que puedan plantear. Otro caso que fue conocido es Alespeiti, por ahí le suena, es un caso de arresto domiciliario, quizás fue uno de los menos controversiales en algún punto, pero bueno, es ilustrativo del tipo de problemas que uno termina teniendo. Es un caso de arresto domiciliario de una persona que por su avanzada edad señalaba que la condición de encierro era
degradante para su condición, y solicitaba un instituto que existe en la ley, que es el arresto domiciliario, que está previsto para todas personas más de 70 años. La Corte en el periodo anterior venía teniendo en general un criterio algo más duro acerca de las condiciones bajo las cuales podía entenderse admisible el arresto domiciliario. Lo que hace este fallo de alguna manera es ordinarizar, aplicar a este tipo de casos criterios más parecidos a los que uno puede ver a veces en otro tipo de casos. Y esto también puede haber generado alguna controversia, ¿no? Pero lo cierto es que llama la atención, es como un dilema, llama la atención, ya estamos discutiendo eso. Si por la edad si por la avanzada edad de una persona procesada o condenada se justifica su encierro. Lo que quiero decir es, el paso del tiempo también, eso es un gran mazazo a la legitimidad del poder penal, al que le termina quedando un poder evidentemente simbólico, de condenar a alguien. Lo cierto es que si la idea del derecho penal es aplicar la pena, que es la prisión, esa finalidad se diluye cuando las condiciones personales de alguien te hacen evidente que la prisión no va a ocurrir de ningún modo. De alguna manera diluye un poco uno de los principales efectos que tiene la condena. Lo dejo como es un tema abierto, pero esto es un proceso penal sin pena. Nosotros tenemos cárcel, la pena que elijamos, que es nuestro código sancionatorio tenga, pero bueno, evidentemente es la pena de prisión. Bueno, cuando por cierto conjunto de razones la pena de prisión no va a ocurrir, esto debería ser un llamado de atención acerca de la pertinencia misma de avanzar del derecho penal y la investigación de ciertos casos. Bueno, lo cierto es que es así como quedó la cuestión. Y por último, bueno, han visto ya lo tomó gran estado público la discusión del caso Miñones Buiña, caso del 2x1, ¿sí? El 2x1, donde de vuelta la solución es, durante algún tiempo en nuestro país rigió una ley que establecía que la persona condenada, al momento de computársele cuánto tiempo tenía que estar en prisión, se le iba a contar por cada día de prisión antes del juicio, por decirlo de una manera simple, por cada día de esos 2 días de condena. Entonces, a partir del segundo año. Era una manera de paliar la excesiva duración de la prisión preventiva. Entonces, el criollo era, si vos estuviste detenido 3 años en prisión preventiva y te condenan a 4 años de prisión, por la aplicación del 2x1, tu pena estaba agotada. Cumpliste 2 a 1x1 y 1 año 2x1. Total 4. Lo que hizo la Corte fue considerar que esta ley, que fue derogada en el 2001, se aplicaba respecto a la detención de una persona, en un caso de lesa humanidad, que ni siquiera había estado detenida durante el periodo en el que rigió la ley, bueno, con todas las consideraciones que se han hecho públicas acerca de si esto no era en definitiva una conmutación encubierta de la pena, si esto no era una aplicación excesivamente formal de la ley del principio de ley penal más benigna, si esto efectivamente era un caso, digo un poco adrede, estoy evitando discutir en la particularidad del caso. Lo que quiero decir es la aplicabilidad o no inmediata de reglas generales, o de si la consideración de ciertas consideraciones contextuales que hacen estos crímenes exigen del intérprete judicial algún tipo de reflexión adicional. Esto que está salvado en muchas cuestiones. Por ejemplo, la ley penal común establece para los plazos de prescripción que los plazos de prescripción no corren mientras uno es funcionario público. Pues la ley ya asume y uno dice, bueno, entonces es distinto si es funcionario, sí es distinto. Lo que toma en consideración la ley es que si uno es funcionario público, de alguna manera tiene alguna capacidad de evitación de que el proceso penal avance en su contra, entonces el tiempo para liberarse de toda persecución penal se estira y no considera eso. Digo, ese es un tipo de consideración que la ley ya tiene. Bueno, casos como el de Muñe, el 2x1 y más, son casos que nos enfrentan una y otra vez con estas cuestiones. Y termino con esto. En general, este escenario, tanto Aspeipi como
como Muiña. También lo que nos ponen un poco sobre la mesa es que va a haber un tipo de problemas vinculados a la aplicación de la condena. Personas que ya han sido condenadas y que de alguna manera tienen que enfrentar las consecuencias hoy. Nuestra ley de ejecución penal tiene una serie de institutos de preegreso: libertad condicional, libertad asistida, está pensada con un fin resocializador. Los tratados de derechos humanos dicen que la ejecución de la pena privativa de libertad tiene que tener una finalidad resocializadora, y eso en general se entiende como la posibilidad que tiene cualquier persona condenada de progresivamente reinsertarse en el medio libre. Bien, el punto es, entonces, ¿qué deberíamos entender, o si algo deberíamos entender por resocialización en casos de esta envergadura, cuando hablamos de este tipo de casos? Y quizá de vuelta una pregunta un poco más incómoda es si estaríamos dispuestos en esa etapa a reavivar una discusión que de alguna manera entre nosotros algunos la han presentado pero que nunca terminó de cuajar, que es algún tipo de negociación entre oferta de verdad y disminución de la respuesta penal es admisible en este tipo de casos. Digo, acá el escenario, creo que era Tamburini varias veces señalaba, ¿no? En esa ocasión planteaba eso como posibilidad. En Argentina en general ese modelo de cierta transacción, que de vuelta les repito, es común en la persecución penal, es como una herramienta de la persecución penal, que cuando no puedes con todo, ves con quién, y de alguna manera a veces obtener información de estructuras cerradas no es más que posible, garantizando cierta inmunidad o algún tipo de contraprestación a la persona que está dispuesta a dar esa información. Eso en general, en materia de violaciones graves a derechos humanos, se entendió siempre como franqueando un límite ético que era inaceptable y nunca se toleró que esto operara así. El escenario que cambia ahora es que los institutos de ejecución de la condena parten de una definición judicial de que alguien fue culpable. Entonces, esto es una pregunta abierta, pero uno podría al menos imaginar si ahí hay algo para discutir o no. Lo que quiero decir es, Alespeiti, Muiña, de alguna manera lo que nos están llamando la atención también es, bueno, que en esta línea, la jurisprudencia de la Corte, empiezan a llegar casos en los cuales lo que ya está en discusión no es si corresponde o no reabrir la persecución penal, sino modos concretos de ejecución de la pena. Entonces, la posibilidad de que lleguen casos donde lo que se ejecuta es la posibilidad de acceso a libertad condicional o a salidas transitorias o otro tipo de regreso, y qué significa la ejecución penal respecto de este tipo de perpetradores, es una pregunta que de alguna manera no está todavía presente en la jurisprudencia de la Corte, pero diría que está de alguna manera subteorizada. Entonces, es una pregunta urgente que tendría que empezar quizás a convocarnos también a la reflexión. Bueno, nada, les señalaba esos 3 o 4 casos de la Corte que son un poco los más no tiene todavía demasiado casos resueltos esta Corte. Habrá que ver quizá un poco más en un contexto más global cómo sigue de alguna manera tejiendo su propia posición frente a estos asuntos. Posiblemente la reacción del caso Muiña sea algo que la Corte tome en consideración de alguna manera, no lo sé, realmente hacia dónde irá el límite, pero lo cierto es que algunas de las posiciones históricas de la Corte han sido modificadas, no radicalmente, no en el sentido de que eran inválidas las condenas, pero sí en el sentido de que la jurisprudencia interamericana tiene un impacto recortado, que hay cuestiones que hacen a la extensión de la pena que se pueden revisar, que hay cuestiones que hacen a la dureza o rigurosidad de la pena que el tribunal está dispuesto a revisar, y que las cuestiones civiles van a encontrar en el paso del tiempo un límite infranqueable. Con lo cual el escenario general que nos queda presentado también es uno en el cual, bueno, la vida física de los imputados penales va a llegar a su fin, y si las acciones civiles prescriben también,
de alguna manera anticipa este tipo de jurisprudencia y un final también, por lo menos a la vía judicial, la resolución de estos asuntos. Gracias.